Ya, entonces, como podemos observar, una vez que ya hemos ejecutado lo que es el acro nuestra imagen, vamos a venir a la opción de recuperar un backup, ¿no? En este caso. Entonces, para recuperar el backup, vamos a venir donde dice Browse for Backup, ¿no? Vamos a buscar el backup. ¿Dónde tenemos el backup? Era en la unidad D. En la unidad D y estaba en formato .tip, ¿no? Con la fecha de hoy. Entonces ahí está, lo estamos buscando y seleccionamos el backup que está en el formato .tip. Damos OK y luego venimos donde dice Disk Recovery, recuperar el disco, ¿no? Entonces recuperamos el disco. Y ahí nos indica, ¿no? Que se va a hacer una recuperación del backup con la fecha 070422. Entonces damos en siguiente. Y nos dice, deseas recuperar una partición o archivos. En este caso es una partición, entonces damos en siguiente. ¿Qué partición deseamos recuperar? La partición C, la unidad C es lo que deseamos recuperar, ¿no? Entonces seleccionamos la unidad C para que recupere. Damos en siguiente. Y nos indica la C, la localización de la C. Entonces ahí podemos ver la localización de la C es esta, ¿no? La C primaria que es de 250 gigabytes, ¿no? Entonces damos en aceptar. Y luego decimos siguiente. Ahí nos indica en el MBR de disco, nos indica cuántas particiones tiene este disco duro. Y están, las 3 particiones están correctas. La C, la D y la E, ¿no? Que hemos creado. Entonces es correcto. La configuración del disco duro es correcto. Entonces damos en siguiente. Y nos dice que se va a hacer lo siguiente. Se va a recuperar un disco, pero de este disco se va a borrar la partición C, que está dañada, como han observado, no inicia el Windows. Entonces se va a borrar la unidad C de 250 gigas. Luego se va a recuperar esa misma unidad C de 250 gigas. Entonces es correcto, ¿no? Eso es lo que se busca. Borrar lo que está dañado y recuperar la unidad C con la imagen tip, ¿no? Entonces damos en proceder. Y empieza a realizar la recuperación. ¿Hasta aquí hay alguna duda o consulta sobre la recuperación de la unidad C? ¿Todo está claro? A ver, yo les hago una consulta. Resulta que hemos sacado la imagen TIP de la unidad C, ¿no? De nuestro computador. En este caso tenemos un disco duro. ¿De cuánto teníamos? ¿De cuánto era nuestro disco duro? Si no me equivoco es de 700 gigas.
Ya, asumimos que es de 700 gigas nuestro disco duro en el que hemos creado el backup, ¿no? Este es el backup. Pero resulta que este disco duro ha fallado y se ha arruinado, ¿no? Entonces ya no funciona el disco duro de 700 gigas. Y entonces, para que vuelva a funcionar el equipo, compramos otro disco duro, que esta vez no encontramos en el mercado de la misma capacidad de 700 gigas. Compramos un disco duro de 1 tera y lo particionamos, ¿no? Las particiones, la C, la D y la E, pero van a ser con distintas, ya no van a ser los mismos tamaños que tenemos aquí. Por ejemplo, la C tenía aquí 250 gigas, si no me equivoco, pero nuestra nueva C del disco de 1 tera va a tener 350 gigas, por ejemplo. O sea, son distintos tamaños de partición. La pregunta es, ¿podremos recuperar en ese nuevo disco duro de 1 tera el backup o no se va a poder recuperar? A ver, ¿qué dice? Creo que no, porque hemos creado en el disco duro anterior, entonces si ese disco duro se encuentra mal, ya no sirve, entonces no creo que se pueda crear porque lo hemos creado y lo hemos guardado en el disco duro anterior, así que creo que no se puede. Ya, a ver, ya está bien. Entonces, ahora, ¿qué tal si hacemos ese archivo .tip que estamos usando en este momento? Lo hemos sacado, lo hemos copiado a un disco externo, a un disco duro externo. Y ahora ese disco duro externo estamos usando para recuperar en ese nuevo disco duro de 1 tera. ¿Se puede recuperar? Sí, se puede recuperar, ¿no? Está bien, se puede recuperar con esta imagen TIFF. Pero lo único que sí debemos tener mucho cuidado nosotros es en direccionar las particiones. Direccionar las particiones de forma que si tenemos la unidad C que antes era de 250 gigas y la nueva unidad C es de 350, debemos direccionar que esa unidad C ahora ya es de 350. Antes era 250 y ahora 350, ¿no? Entonces, de forma que se cree o se recupere la imagen en la partición correcta. Sí, exacto, ¿no? Como dice aquí en el chat, la condición es que las placas sean las mismas, ¿no? Que la tarjeta madre y el microprocesador sean los mismos, para que no tenga ningún problema, ¿no? Esas características son fundamentales que debamos tomar en cuenta. Entonces, ahora ya finalizado de recuperar, ya vamos a decir OK. O lo cerramos y verificamos si ya ha logrado recuperar. Ya estamos aquí en el Giro en Boot. Damos en Boot disco duro, que bootea el disco duro y vemos, a ver. Como se está observando en pantalla, hemos logrado recuperar, ¿no? Está iniciando ya Windows, ya no está mandando el error que hemos visto anteriormente. Y entonces ahí está, ¿no? Se ha recuperado de forma correcta. Tenemos el Windows que está funcionando normal gracias a la imagen TIP. Pero a tomar muy en cuenta que los archivos que hemos creado, después de que hemos creado la imagen, se han borrado, fíjense, ya no están las nuevas carpetas que he creado. Quiere decir que se han borrado. Solamente está recuperando el backup como estaba en el momento que se ha creado ese backup. Quiere decir entonces que nosotros, si vamos a recuperar un backup, debemos sacar una copia de seguridad de los archivos, ¿no? Copiar todos los archivos
en otra unidad, cosa de que cuando recuperemos no borremos esos archivos, no se eliminen, ¿no? Entonces, y luego recuperarlos como estaban. Entonces, a tomar muy en cuenta ese aspecto de el cuidado de los archivos que se tengan en la unidad C. Muy bien, hasta aquí ya hemos visto todo lo que es la recuperación de la imagen TIFF con Acroinstru imagen. Ahora lo siguiente sería ver lo que es la instalación de Linux junto a Windows. Y para eso vamos a hacer lo siguiente, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda o consulta antes de iniciar con la instalación de Windows? Perdón, de Linux. Vamos a apagar el equipo, está normal, funcionando. Lo apagamos, Elise, tengo una pregunta. ¿sí? En caso de que digamos que quiero hacer lo mismo con mi computadora, lo voy a copiar el backup, todo eso, y mis archivos, no se copiaría con mis archivos, ¿no? Solo el backup, ¿cierto? Si va a copiar el backup de la unidad C y ahí están los archivos, entonces va a copiarlo así con todos los archivos, o sea, toda la partición C, tanto archivos y demás, lo va a copiar en el backup. Y el momento que lo recupere, va a recuperar con todos los archivos también, así como en el momento que ha creado el backup. Ahora, si no quiere que se cree el backup con los archivos, tendría que moverlo a otra unidad, cosa de dejar la unidad C solamente con lo que necesita recuperar. Ah, ya, gracias, Lisa. ¿Está bien? Muy bien. Ahora ya está, ya le hemos apagado el equipo. Y lo siguiente sería proceder a la instalación de Linux. Y para instalar Linux vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestro CD, ahí está, CD-DVD, ¿no? Entonces vamos a usar el CD-DVD para instalar el Linux, ¿no? Y vamos a venir aquí. Si ustedes tienen un CD de Linux quemado en un CD en este momento, entonces pueden usar eh, a través del CD físico, ¿no? Usar físicamente el CD y buscar la unidad del lector. Pero si están con una imagen ISO, como en este momento yo estoy, venimos a usar una ISO. Y vamos a buscar ahora dónde está el Linux. Y vamos a venir en Browse. Browse. Y ahí buscamos donde dice Ubuntu. En mi caso tengo el Ubuntu 16, ¿no? Les he copiado el drive donde tengo este Ubuntu y pueden descargarlo, ¿no? Está en el grupo de WhatsApp, ¿no? La dirección para descargar. Entonces, ahí está, Ubuntu 16. Y digo que sí, voy a usar ese CD, Ubuntu, ¿no? De Linux Ubuntu. Ya está direccionado, damos en OK, OK. Y una vez que ya hemos puesto la imagen ISO en la unidad de CD, entonces ahora vamos a ejecutar la máquina. De esta se está ejecutando. Muy bien, podemos observar que ya estamos en la instalación de Linux Ubuntu. Y ahí en el listador tenemos dos opciones. Usar el Ubuntu, en este caso virtual, o sea, a través del CD. Eso se usa para hacer prueba, digamos que ver si funciona el Ubuntu. Pero en nuestro caso no es ese, ¿no? No queremos ver si funciona desde el CD el Ubuntu, ¿no? Lo que necesitamos es instalar el Ubuntu en el disco duro.
Entonces vamos a la opción de instalar. Pero antes vamos a poner la opción en español, español, y decimos instalar Ubuntu, ¿no? Ya está, ya estamos en la instalación. Nos da la opción de descargar actualizaciones, instalar software de terceros, pero si damos en este momento, cliqueamos, o sea, cliqueamos a que sí descargue, vamos a demorar mucho en la instalación, ¿no? Pero por ese motivo, mejor no tiquear ninguna de las dos opciones, para que no demore mucho, ¿no? Entonces directamente vamos a ir a continuar. Luego aquí nos dice qué tipo de instalación vamos a hacer. Dice, instalar Ubuntu junto a Windows 7, si eso es lo que queremos hacer, ¿no? Que se instalen los dos sistemas operativos. Hay otra opción que nos dice borrar el disco e instalar Ubuntu. Si ponemos en esta opción, se va a eliminar todos los archivos que hemos creado, se va a borrar Windows, se va a borrar todo el disco, ¿no? Y se va a instalar Ubuntu. Y no nos conviene eso, ¿no? Porque hay una configuración que ya hemos hecho. Entonces, no debemos seleccionar esta opción, sino a instalar Ubuntu junto a Windows. Entonces, damos en continuar. Y aquí nos indica que se van a crear dos particiones pequeñas, ¿no? Para la instalación de Ubuntu, ¿no? Que van a ser esas dos particiones. ¿Para qué son? Justamente es para la configuración del grupo, que es el que permite que se pueda ejecutar Linux y Windows en una sola máquina, gracias a esa partición llamada group, ¿no? Por eso se van a crear esas particiones pequeñas. Entonces vamos a ir a instalar ahora. Debe guardar los cambios, sí, continuar. Ya están, ¿no? Las particiones que, como les dije, ahí se están creando. Este es el group, ¿no? La partición como intercambio. Esa es la que nos va a permitir el intercambio. Y esta otra es para Linux, ¿no? Que se está creando. Entonces damos en continuar. Muy bien. Entonces está reconociendo de forma correcta lo que son las particiones y ahora nos indica el tiempo horario para ver la ubicación donde estamos. Automáticamente ha reconocido que estamos en La Paz, entonces está bien. Damos en continuar. Luego indica el teclado. Si está en español latinoamericano, está bien, está reconociendo correctamente. Y aquí en el teclado luego vamos a ver, para continuar vamos a mover esto de aquí. A ver. Está en español latinoamericano, está bien. Y venimos a esta opción que dice continuar.
Luego aquí nos pide un nombre de equipo. Le vamos a poner el nombre de Archicom. ¿Y qué contraseña vamos a darle a este equipo? Entonces vamos a poner la contraseña. Archicom. Y para que no sea débil la contraseña le ponemos 2022. De nuevo aquí. Archicom 2022. ¿No? Y de esa forma ya se está creando la contraseña. Y ahí nos da la opción de solicitar mi contraseña para iniciar sesión. Entonces, una vez que queramos iniciar sesión, nos va a pedir una contraseña. O hay la otra opción, iniciar sesión automáticamente. Entonces, no es recomendable, es la que te solicita contraseña, eso para seguridad del equipo, ¿no? Entonces, damos en continuar. Ya está finalizando la instalación, entonces esperamos un momento. A ver, una consulta, aprovechando el tiempo en la instalación, ¿no? Que va a demorar. Eh, ¿Alguno de ustedes ya ha usado Linux? ¿Ha trabajado con Linux? Ya, entonces, dar a conocer los siguientes datos, ¿no? Por ejemplo, en Windows tenemos lo que es el CMD, ya hemos visto, ¿no? Cómo se tiene ahí el CMD de Windows. Mientras que en Linux ya no tenemos el CMD, sino tenemos la terminal, ¿no? Y la terminal es la que nos va a permitir hacer instalación de programas, hacer el tema de la administración, ¿no? Del sistema, ¿no? De Linux a través de la terminal. Y esta terminal va a trabajar con el superusuario. ¿Quién es el superusuario? Es el usuario administrador, en este caso, quien se hace cargo de todo lo que es configuración del sistema operativo. Mi superusuario para este equipo que estoy creando yo en esta máquina virtual sería Archicom, porque ese es el que se está haciendo cargo de la administración, ¿no? De todo el sistema, ¿no? Se está haciendo la instalación y demás con ese usuario Archicom. Entonces ese sería el superusuario. También debemos conocer que así como Windows tiene Office, ahí tenemos Word, Excel, PowerPoint, ¿no? Varios programas de Office. También Linux tiene Office, pero en este caso Linux tiene el LibreOffice. LibreOffice que es similar, tiene un LibreOffice para Word, otro LibreOffice para Excel y otro para PowerPoint, ¿no?
Entonces, igual tiene sus herramientas, ¿no? Y para hacer la instalación, vamos a usar otros, en este caso, otros mnemónicos, se llaman de esa forma, o también se llama comandos, también lo llaman comandos. En este caso, otros comandos de ejecución para instalación de algún programa. Por ejemplo, el apt, que es para instalación, ¿no? Entonces, podemos decir instalar algún programa, ¿no? Por ejemplo, apt install y decimos qué queremos instalar, ¿no? Y ahí, o sea, va a ser la instalación a través de la terminal, ¿no? En Linux. Entonces, no es tan sencillo como en Windows, que solamente es descargar, ejecutar y dar el siguiente, siguiente para instalar algún programa. Mientras que en Linux necesitamos usar la terminal para la instalación de algún programa. Claro que este momento es un comienzo para que ustedes ya puedan usar también Linux, ¿no? O sea, ahora ya al saber cómo se puede configurar Windows y también se puede configurar Linux en una sola máquina, entonces puede ayudarles a ustedes a que ya en el próximo semestre puedan usar ya algún servidor Linux, puedan usar, hacer simulación, ver cómo se trabaja con Linux o cómo se trabaja con Windows en algunos programas, en algunas materias, ¿no? Y eso es lo que se busca, ¿no? Que ustedes vayan también trabajando con Linux, así como trabajan con Windows, ¿no? Entonces ese es el objetivo, ¿no? Para que ustedes sepan la instalación de estos programas, ¿no? El tema de la configuración de Windows con Linux, ¿no? ¿Hay alguna consulta o duda sobre la instalación que estamos haciendo? A ver, ¿por qué es necesario que ya empecemos a trabajar con Linux y conozcan cómo se maneja Linux desde ahora? ¿Por qué? Porque ustedes deben tener entendido, conocimiento en este caso, eh, que el objetivo, digamos, que el gobierno tiene es que migremos todos a Linux, ¿no? Y se ha planteado hasta el 2025, ¿no? Migrar a Linux. Pero en este caso la AGTIC, que está a cargo de lograr esta migración, no está haciendo todavía los trabajos necesarios, pero ya estamos llegando a 2022. Faltan 3 años más y ya tendríamos que migrar a Linux. Y es ahí donde se van a estar de personas que conozcan de Linux, si en caso se llega a migrar a Linux, ¿no? En toda entidad pública. Por ese motivo es necesario que ustedes ya empiecen a trabajar también con Linux, empiecen a conocer cómo se trabaja con Linux, para que en el momento que ya lleguen a una fuente laboral, en este caso a nivel público, puedan manejar Linux, ¿no? Y puedan defenderse. Incluso capacitar a las personas que necesitan de esta herramienta, ¿no? De este sistema operativo, ¿no? Tomando en cuenta lo que ha agendado el gobierno, ¿no? A la migración a Linux. Entonces, por ese motivo es importante que ya vayan ustedes configurando su equipo y puedan trabajar con los dos sistemas, ¿no? Tanto con Windows como con Linux. Eso, ¿no? Y además que también Linux, una de las ventajas de usar Linux es que esa eh, caja blanca, ¿no? Como se dice, en este caso podemos hacer modificaciones, configuraciones en Linux, ¿no? Mientras que en Windows no se puede hacer eso, ¿no? Directamente solo somos usuarios porque está en caja negra Windows, ¿no? Entonces tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? En este caso, una de las ventajas es caja blanca, ¿no? En Linux. También se le llama eso código abierto, ¿no? Por eso es libre, ¿no? Linux. Recomendaciones. Igual es bien importante dar las siguientes recomendaciones para que ustedes tomen en cuenta y no tengan problemas cuando hagan este tipo de instalación y configuración en sus equipos. Eh, por experiencia, he dictado algunos seminarios de Linux y ahí he visto de que algunos estudiantes sí, digamos, querían instalar Linux en equipos nuevos, pero una versión de Linux antiguo.
¿Qué ha pasado? Es que ha fallado su Linux, no ha logrado instalarse Linux en su equipo. ¿Por qué no ha logrado instalarse? Ha fallado. En sí, la tarjeta madre se ha bloqueado cuando han instalado Linux en una máquina nueva que venía con Windows de fábrica. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el kernel de Linux no era actual hacia lo que es el nuevo hardware de ese equipo, de esa laptop. Por ese motivo no ha logrado reconocerlo. Y al no lograr reconocer, entonces se ha bloqueado la tarjeta madre, el BIOS. Entonces, la recomendación es la siguiente, que si ustedes quieren instalar Linux en una máquina nueva, primero verifiquen que el Linux que van a instalar en esa máquina nueva sea Linux, un Linux actual, no antiguo, para que reconozca el hardware correctamente. Segundo, no está de más buscar las especificaciones técnicas de la laptop como del sistema operativo para que se conozca correctamente y no tengamos ese problema. Pero es mucho más recomendable que compren una laptop porque he visto que hoy en día ya hay laptops que no vienen con licencia de Windows, ¿no? Vienen con licencia Linux. Entonces, con esas laptops sí se puede hacer muchas cosas, ¿no? Con esas laptops sí podemos instalar un Windows y luego un Linux, no hay problema. ¿Por qué? Porque ya se conoce el kernel, ya se conoce a Linux. Entonces, el kernel de Linux ya está reconociendo ese hardware que se tiene en la tarjeta madre de una laptop, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe tomar en cuenta al momento de hacer la configuración de Linux. Ya, dice Linux igual necesita de drivers. Sí, puede que algunos drivers puede ser de sonido o puede ser de video que no reconozca. Entonces necesitamos buscar el driver ideal para en este caso, el equipo que está instalado con Linux. Igual puede necesitar de drivers. Entonces igual es importante que ustedes vayan instalando y verificando si necesitan el driver, si va a reconocer correctamente el sistema operativo al hardware de su equipo. Entonces, si falta algo, tendrían que descargarlo desde la tarjeta de la característica de la tarjeta madre, pero un instalador para Linux en este caso. A ver, lo vamos a reiniciar ya finalizado lo que indicaba, ¿verdad? Voy a apagar el equipo. Perdón, porque ahí se ha quedado, a ver. Tal vez por el consumo de memoria, ¿no? Que ya se ha colgado ahí, pero ya ha terminado la instalación, en lo que he visto. A ver, verificaremos. Ya está apagado, ahora vamos a encender la máquina de nuevo. Lo encendemos. Ya está, a ver, que inicia el Linux.
Nos está diciendo que debe instalar el Linux. ¿Por qué está pasando esto? Es porque sigue booteando desde el CD, ¿no? Está booteando desde el CD. Entonces lo que tenemos que hacer es apagarlo y quitar el CD, ¿no? De booteo. Shutdown, apagarlo. Ya está, ya le hemos apagado el equipo y ahora vamos a venir donde dice CD DVD y vamos a direccionarlo al Hidden Boot para que no bootee hacia el instalador de Ubuntu. Entonces seleccionamos Hidden Boot y damos en abrir. Ok. Y ahora sí, a ver, ejecutamos. Ya booteado el Hidden Boot. Y ahora vamos a venir donde dice bootear directo al disco duro. Como se pudo observar, no ha logrado bootear al group. Tendría que bootear al group para que podamos seleccionar entre Linux y Windows, pero no directamente ha booteado a Windows. Entonces, quiere decir que debemos quiere decir que tenemos que hacer que bootee desde el disco duro, que ya no bootee desde el CD, sino desde el disco duro. Y para eso vamos a entrar al BIOS y cambiar el orden de booteo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reiniciar, y vamos a presionar F2 para entrar al BIOS. Ahí está, ya estamos en el BIOS y vamos a venir donde dice boot. El CD Zoom estaba como primario y el disco duro como secundario. Ahora vamos a hacer que el disco duro esté como primario para que bootee desde el disco duro. De esa forma, ¿está? Y CD Zoom como secundario. Ahora sí va a bootear desde el disco duro. Entonces damos en F10 y decimos yes. Y ahora sí, ¿no? Como pueden observar, ya está apareciendo lo que es el grupo. Ahora sí está correctamente la instalación. Tenemos así, ahí como dice GNU Group, ¿no? Ahí está el group que nos permite que se pueda seleccionar entre Ubuntu y Windows, ¿no? Ahí está, las dos opciones. Windows 7 y Ubuntu. A ver, queremos ver Ubuntu, entonces seleccionamos Ubuntu y damos Enter. Y ya va a iniciar, ¿no? El Ubuntu. Nos queda menos de un minuto. Si en caso se